Muy buenas tardes. Una vez más, estamos de vuelta a nuestro encuentro con la palabra de Dios. En esta ocasión, hemos preparado una enseñanza que se encuentra en el libro de Lucas y la hemos titulado Los invitados a la boda o los asientos reservados. Abramos la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 14. Estaremos considerando, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, una parábola. Lucas capítulo 14, versículos del 7 al 14. Mientras usted busca en sus Biblias, les hacemos una invitación a la célula virtual que está organizando la Iglesia La Misericordia de Dios es Infinita, Iglesia Cristiana, a las 8 de la noche, todos los días domingos, hora de Georgia. Les hacemos una cordial invitación. A las 8 de la noche, una vez más. Bien. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vamos a leerla de corrido primeramente y luego vamos a hacer algunos comentarios y con la ayuda del Señor, con otros versos de la palabra, podamos entender el sentir del Espíritu Santo. La palabra dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Nótese que estos convidados no son los convidados de la parábola, no. Son los convidados que estaban en esa ocasión especial. Continuando, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, o sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Digo también al que le habían convidado: ese tampoco es un personaje de una parábola, sino es un personaje de la vida real. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, o sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y el 14 y último: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden compensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre, Dios glorioso, a ti toda honra y toda gloria, mi Señor. Dios Padre, te pedimos en este momento, Señor, y como lo has hecho, Padre Santo, guíanos en esta enseñanza, Señor.
Danos, Padre Santo, lo de tu bondad que es, Padre, gratificar a los hijos de Dios, a tu iglesia en la tierra, Señor, con esas dádivas de tu Espíritu Santo, Señor, que son incontables, Padre. Y un día más, Padre, como el día de hoy, Señor, regálanos tu palabra, juntamente con el entendimiento que viene de ti por tu gracia y tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Así sea, Señor. Amén, Señor, amén. Esta parábola, queridos hermanos, solamente se encuentra en el Evangelio de Lucas, no registra ni en Mateo, ni Marcos, ni Juan. Y es el Espíritu Santo el que puso en el corazón de Lucas el llamar a este pasaje parábola. Creemos que hay una razón por la cual el Espíritu Santo le hizo llamar parábola. Podría parecer una lección moral. De hecho, vamos a ver otros pasajes de la Biblia donde la misma lección aparece. El Espíritu en continuidad en el corazón del Señor Jesús se mantuvo en este sentir de Dios, pero el Espíritu Santo le acrecentó a Lucas el llamarle a esto una parábola. Y la razón por la cual Lucas llama parábola es para mostrar la delicadeza del Señor Jesús. Quizás sin llamarla parábola podríamos algunos interpretarlas como si fuera una impertinencia, algo tosco, grosero, pero al llamarle parábola lo saca de un asunto ocasional y lo levanta a un asunto general. O sea que el Señor no está tratando solamente con cosas en una circunstancia determinada, no, sino hablando cosas generales para todas las coyunturas y principios. Cuando lo leemos, no pareciera una parábola, pero el Espíritu Santo dijo, es una parábola. El principio moral que aparece en esta parábola lo había mencionado incluso unos rabinos antes del Señor. Ya lo habían mencionado, basándose principalmente en el libro de Proverbios. Les invito, queridos hermanos, vayamos al libro de Proverbios en el capítulo 25, versículo 7. Y vamos a encontrar aquí el mismo Espíritu. No cabe recordar, queridos hermanos, de quién estaba operando en el Antiguo Testamento. Era el mismo Espíritu del Señor. Proverbios, capítulo 25, versículo 7. Este es uno de los proverbios con que el Espíritu movió al rey Salomón, al sabio Salomón, a escribirlo. Y fue recopilado por los varones de Ezequías, el rey Ezequías de Judá. Entonces, entre esos dice este verso 7 del capítulo 25 de Proverbios: porque mejor es que se te diga, sube acá, y no seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Aquí el Señor nos enseña por el Espíritu a no autopromovernos, a ser egocentristas, a no meternos donde no nos corresponde, sino a esperar el ser convidados, ser invitados. Mejor es que se te diga, sube acá, que no, por favor, esto es privado, tenga la amabilidad de salir en un caso, o si no, con un solo salga. Es mejor que nos conviden y no que nos echen. Mejor es que nos abran las puertas y no que nos las cierren y tengan que cerrarnos en nuestra propia cara. Entonces este proverbio del capítulo 25, versículo 7,
aunque no son exactamente las palabras de la parábola, pero sí es el mismo principio. Entonces Lucas, capítulo 14, versículo 8 dice: cuando fueres convidado por alguna bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Mire, hermano, ustedes saben que en las bodas se hace un tipo de ceremonias donde se reservan tanto para la boda como después para la cena de las bodas. Se reservan ciertos asientos. Imagínense que alguien, por ejemplo, el padre o la madre que están trayendo a la novia o el novio, ellos lo traen hasta cierto lugar y luego tienen su asiento reservado. Imagínense que alguien aquí tome ese lugar, que sin darse cuenta, por ejemplo, alguna persona que vino y encontró bien práctico sentarse en esa silla vacía allí delante y vino y se sentó, y después tienen que decirle a alguien, tal vez una mujer, tal vez un encargado, un conserje, qué sé yo, por favor, se levanta, porque esta silla está reservada para la madre del novio, o para el padre de la novia, o para cualquier otra cosa. Hoy en día, las bodas y las cenas no son iguales en los detalles, pero sí tienen principios similares. Antiguamente las mesas eran en una forma de U, como una especie de herradura. El que servía entraba por la abertura de la U y servía a las personas a su alrededor, conformando esta letra, la U. Y entre los judíos el lugar más prominente, el principal lugar, era el del medio, digamos, que estaba la U, y el que estaba en la parte cerrada de la U era como decir el que ocupaba el primer lugar de honor. Entonces a la persona más honorable se le cedía ese lugar, y luego al siguiente se le cedía hacia la derecha y hacia la izquierda, y luego asimismo había una precedencia de honor en cuanto a la mesa del anfitrión, o a la mesa del novio, o a la mesa del rey podría ser. Entonces los que seguían en honor se colocaban exactamente una mesa a la derecha y otra a la izquierda, y había un orden. El primero en honor se colocaba en la mesa central, en la U, y allí en el centro, y entonces uno a la derecha y otro a la izquierda, luego la mesa de la derecha, y así sucesivamente. Luego el de la izquierda, se seguía el mismo orden de honor. Esto quizás en un espíritu laodicaico, donde se ha perdido, digamos, la conciencia de la autoridad. Pero lo que quiere decir la Odisea es los derechos humanos. Pero los derechos humanos a veces tomados a la fuerza, digamos, la anarquía, la falta de respeto, la falta de reconocimiento de las personas. Sin embargo, en el reino de Dios existe un orden de prioridades, existe también un orden de respeto. Cuando, por ejemplo, ustedes leen las listas de los apóstoles, siempre aparece Pedro de primero. El Señor le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y aparece Jacobo de segundo, Juan de tercero, Andrés de cuarto, siempre Felipe aparece de quinto, y Bartolomé de sexto, y Jacobo, hijo de Alfeo, de noveno. ¿Por qué, hermanos? Porque hay listas, en que no van a poder aparecer Jacobo de primero y Pedro de 12, no, o Felipe de octavo,
¿Y por qué? Siempre de quinto. Porque en el reino de Dios hay autoridades delegadas de parte de Dios. Y no solamente en el reino de Dios, sino que en todo el ámbito de la naturaleza y de la sociedad está gobernado también por Dios, porque todo lo creó Él. En la nación hay un primer magistrado, hay un presidente, hay una serie de ministros y hay un orden. Por ejemplo, si el presidente no está, le corresponde el derecho al vicepresidente o fulano para ocupar su lugar. Hay una orden, y cuando uno es una persona que no ha sido entrenada para reconocer espiritualmente la autoridad, somos personas que no discernimos esa delicadeza espiritual. Porque si en lo carnal no discernimos, cuánto más difícil se nos hace discernir la delicadeza espiritual. Somos personas ciegas espiritualmente, atropelladoras, que pasamos por encima de las cosas. Porque todavía no hemos encontrado con la puerta, no nos hemos topado con la puerta de la autoridad cerrada. Por ejemplo, un niño cuando empieza su desarrollo de conocimiento, primero empieza por la experimentación. Un niño que no sabe qué es un tomacorriente, por ejemplo, se puede dar un choque. Él es imprudente. Él puede tomar una aguja, lo que sea, y meterlo. Como el niño es imprudente y viene y mete la aguja ya en el tomacorriente y recibe un choque, hasta que no recibe el choque, no se da cuenta que estaba pasándose una línea en la cual él no tenía que pasar. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando no hemos aprendido de parte del Señor el respeto a la autoridad espiritual. Entonces, nosotros metemos la aguja en el tomacorriente y recibimos el choque de Dios. Pero Dios no quiere que nosotros recibamos un choque, sino que nosotros aprendamos a discernir, que seamos personas simples, personas humildes, personas sin pretensiones, que nos hacemos en el último lugar y esperamos que sea Dios el que nos coloque en el lugar que determinó para nosotros. Pero si nosotros mismos no queremos poner en el primer lugar, entonces, hermanos, vamos a tener que pasar por la amarga experiencia de ser humillados. Porque el que se enaltece será humillado. Se sentó el muchacho. Era cómoda la silla. Vino y se sentó allí. Y tuvo que venir un mujiero, el encargado, a decirle: por favor, este lugar está reservado para estas personas. Entonces aquí, eso es lo que sucede. No te sientes en el primer lugar. O sea que no todos los lugares son iguales, sino que cuando el Señor dice que hay un primer lugar, quiere decir que en ese primer lugar solo se pueden sentar las personas a quienes Dios puso en ese lugar. En segundo lugar, unos querían decir y vinieron, Jacobo mismo y Juan por medio de Salomé, su mamá, la hermana de María. Y como era la tía, vamos aquí por medio de nuestra mamá, que es tía de Jesús, y vamos a conseguirnos los mejores lugares en el reino de los cielos. Mire cómo es el pensamiento humano. Dijeron: Señor, cuando vengas en tu reino, concede a mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a la izquierda. El ser humano siempre quiere ocupar los mejores lugares, siempre los
reservamos para nosotros mismos. Pero el Señor dijo, el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino para quienes está reservado. Por eso estamos utilizando esa expresión, los asientos reservados. Reservados por mi Padre. O sea, no somos nosotros los que tenemos que calificar a nosotros mismos. Es necio el que se califica a sí mismo, por sí mismo. Nosotros debemos someternos a la calificación del Señor, a la calificación de la iglesia, a la calificación de los hermanos, a la calificación del gobierno, a la calificación de la policía, a la calificación del director del colegio, la directora. Siempre debemos respetar la autoridad y ocupar el lugar que se nos asigne y no asignarnos por nosotros mismos un lugar de preponderancia. Esa actitud no es buena. Entonces dice allí, no te sientes en el primer lugar. O sea, que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Aquella persona distinguida, lógicamente, que no va a pelear su lugar. Él no va a decir, hey, a mí me invitaron a ese lugar, no. Pero noten que existe algo que se llama distinción, hermanos. Esas son cosas que no tienen olor, que no tienen sabor, con que se come. Sin embargo, en el mundo espiritual, en la realidad espiritual, existe distinción. Dios habla aquí a través del Señor que hay unas personas más distinguidas que otros. Eso ponga en su corazón, subraye esta palabra. Siempre habrá personas más distinguidas que otras. Eso parece que no nos gustara, ¿verdad? Pero así es, hermanos. Especialmente en la época de la Odisea. Sin embargo, el Señor dice aquí que hay personas más distinguidas. Claro que el distinguido no es el mismo que se haga distinguido. Vamos a ver, el que distingue es Dios. Les invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 4, donde nadie distinguido puede pretender ser distinguido por sí mismo. Al contrario, el que tiene que ser distinguido por sí solo es porque posiblemente no está siendo reconocido en las conciencias de los otros. Entonces dice aquí en el capítulo 4, desde el verso 3, para tener contexto completo de la palabra distinción que viene en el verso 7. Para tener el contexto, vamos a leerlo desde el 3. Yo en muy poco, dice Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, fíjense en esto, hermano, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Gloria a Dios. Cada uno recibirá alabanza de Dios. Aquí nosotros entre los seres humanos damos gloria a los impíos y humillamos y perseguimos a los justos. Pero no será así cuando las cosas estén a la luz del Señor. Ahí, cuando venga el Señor, Él sí es el que va a decir
este es tu lugar. Tú estás sobre 10 ciudades, tú estás sobre 5, tú no puedes entrar, tú te quedas un poco afuera. A este amárrenlo, a este sáquenlo. Eso lo dirá el Señor. Será delicado para aquel hombre que se quiso meter y lo ataron de pies y manos y lo sacaron. O sea, que hay que aprender a no meterse. Entonces dice aquí, cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, será Dios el que dirá, este eres tú para mí. Confesará su nombre delante de los ángeles y hará que todos respeten el lugar que Él te dio. Esa es la verdad. No hay que tomarse lugar. Hay que esperar que Dios se lo dé. Que las conciencias de los demás lo reconozcan. David, por ejemplo, había sido llamado por el Señor como rey en Jerusalén, y él era el que debía reinar en Jerusalén. Pero David se quedó esperando 7 años en Hebrón y no fue a Jerusalén, aunque él tenía que reinar en Jerusalén. ¿Por qué David se quedó en Hebrón reinando 7 años y no fue a Jerusalén? Porque David entendía que él tenía que estar allá, pero los otros no entendían. Y entonces David no se puso él mismo, esperó que los otros le convidaran. David, ¿qué haces tú en Hebrón? Si Dios te puso a reinar sobre las tribus de Israel, ven a Jerusalén. Entonces ahí, cuando los otros reconocieron que era la voluntad de Dios que reinara David, entonces David fue llevado por los otros a Jerusalén. Y allí David ejerció en el nombre del Señor la autoridad en Jerusalén. Pero él no hizo por sí mismo, aunque había sido llamado y constituido por Dios para hacerlo. Él no impuso su autoridad. La autoridad no se puede imponer. La autoridad solamente tiene que ejercerse cuando es reconocida. Porque Jesús no hizo milagros en Nazaret. ¿Por qué no hizo? No porque él era menos en Nazaret, no. Porque en Nazaret lo menospreciaban. En Nazaret lo tenían en poco. ¿Quién es este?, decían. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿Sus hermanos no están con nosotros? Es uno de nosotros. ¿De dónde vienen estas cosas? Entonces, como ellos lo menospreciaron, él mismo no hizo milagros en Nazaret. Se quedó callado y no hizo nada. Él no peleó para ser reconocido en Nazaret, como era reconocido en otros lugares. Él no hizo nada. O sea, la autoridad espiritual no se puede imponer. Es Dios el que la pone. Cuando María y Aarón empezaron a criticar a Moisés, no fue Moisés el que castigó a Miriam, fue Dios mismo el que castigó con lepra, porque ella no respetó a Moisés, y entonces Dios tuvo que castigarla, porque ella era una persona irrespetuosa, hermanos. Moisés no exigió respeto, Dios lo hizo respetar. ¿Qué le dijo? ¿No tuvisteis temor de tratar así a mi siervo Moisés? No fue Moisés el que dijo, fue Dios. O sea que Moisés esperó que fuera Dios el que lo vindicara y lo defendiera.
El que quiere defenderse por sí mismo, en vez de aumentar su autoridad, recuerde, la pierde. En cambio, el que espera que sea Dios el que lo bendique, es aquel a quien realmente Dios vindicará. Cuando los israelitas estaban molestos porque Dios había escogido a Aarón para el sumo sacerdocio, entonces dijeron: ¿quién es Aarón? Ustedes se están poniendo por encima de nosotros. Moisés simplemente se calló, puso su boca en tierra, y ahí Dios le dijo lo que tenía que hacer. Traiga cada uno una vara seca, representando que nosotros somos varas secas. Ninguno de nosotros en sí mismo tiene nada bueno para dar a nadie, a menos que Dios haga reverdecer esa vara seca. Y por el poder de la resurrección, una vara seca puede dar flores y puede dar frutos. Entonces las varas secas de todos fueron puestas delante de la presencia del Señor durante una noche, y la prueba de la noche sirvió para que al otro día, cuando ya había pasado la noche, la vara que floreció durante la noche, la vara que Dios hizo producir frutos y almendros, esa era la vara que Dios había escogido. Y así cerró las bocas de los otros que querían discutir con Aarón. Yo soy el que tengo que estar ahí. Saquemos a este y metamos a este. Nosotros somos así, nuestra naturaleza adámica nos forza a ser de esa manera, pero Dios es el que pone y Dios es el que quita. Ni siquiera David, mientras Saúl estaba reinando, se sacó a Saúl por sí mismo de encima de él. Esperó que Dios tratara con Saúl, y aunque David había sido puesto por rey en lugar de Saúl, David no lo derrocó, sino que esperó. Esas son cosas que no tienen color, queridos hermanos, no tienen sabor, no tienen textura, son cosas como invisibles, pero las personas que son espirituales disciernen lo que significa honra, hermanos, lo que significa respeto, lo que significa distinción en esta área espiritual. Seguimos leyendo aquí en 1 Corintios capítulo 4. Ahí dice que cada uno del Señor recibirá su alabanza. Luego en el verso 6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Eso de envanecerse uno contra otros es una cosa ridícula y abominable en la presencia de Dios. Eso le recuerda al Señor la rebelión de Satanás. ¿Ven? Entonces dice aquí: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tiene que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dios es el que da y Dios es el que distingue. Por tanto, ninguna persona a quien Dios haya distinguido debe jactarse.
ni debe pretender, bueno, a mí fue a quien puso Dios, yo soy el digno de la pleitesía, de los aplausos, aquí yo soy el que mando, aquí yo soy el que doy la última palabra. Esa no es la actitud correcta, aunque David había sido puesto por rey de parte de Dios. Él se sentaba en el piso delante del arca como cualquier otro y se humillaba. Y si hacía algo era porque le tocaba a él hacerlo. No porque él quisiera hacerlo, sino porque lo debía hacer por voluntad de Dios. No para jactarse por sí mismo. Entonces, la palabra aquí, ¿quién te distingue? Implica que si hay distinción que es diferente de la acepción de personas, es una cosa diferente que distinción. Nadie puede exigir nada delante de Dios, pero que si Dios quiere que Miguel sea arcángel y no ángel, Dios hizo arcángeles también, Dios hizo ángeles, pero hizo también arcángeles, también hizo querubines y también hizo serafines. Un ángel no debe protestar por lo que fue hecho, solo ángel y no arcángel. Y un arcángel no debe protestar porque fue hecho solo arcángel y no serafín. No, Dios lo quiso así. Tenemos que entender la voluntad suprema de Dios. Debemos respetar lo que Dios ha hecho. Ese tipo de envidias, de peleas, de luchas por primacía, esas son cosas que son originadas en Satanás, que el Señor lo reprenda. En la presencia de Dios, eso nos debería traer vergüenza. Nosotros debemos humillarnos, no reclamar nada, no pretender nada y quedarnos en el polvo. Y si el Señor nos dice, quédate en ese lugar, ahí nos quedamos. Amén. Pero en el mundo las cosas no son así, lamentablemente. Y por eso aquí el Señor lo está diciendo de una manera, de esta manera. Volvamos a Lucas capítulo 14, versículo 8. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Todos debemos saber que habrá muchas personas espiritualmente delante del Señor más distinguidos que otros. Quizás no nos guste eso, quizás nos rebelemos interiormente, pero el día que veas la gloria del Señor manifestada en esas personas, ese día te va a dar una vergüenza. Mejor discernir hoy y ser personas prudentes, personas que saben guardar su lugar, personas que saben respetar y aprecian lo que el Señor ha dispuesto. Y cuando aprecias lo que el Señor ha hecho, estás bajo la sumisión de Él. Las personas que saben respetar y apreciar lo que el Señor ha hecho y ha dispuesto, entonces otros más distinguidos que tú en este tiempo, nadie quiere oír esta frase. Nadie quiere saber que una persona está encima de uno. Nadie, a nadie le gusta. Pero hermanos, habrá personas más distinguidas que nosotros. ¿Vamos nosotros a pretender estar al lado de Pablo y de otros siervos de Dios que han caminado
con Dios humildemente y que el Señor los ha puesto en lugares de preeminencia, todos debemos saber que todos nos vamos a encontrar en la vida con personas más distinguidas que nosotros. No debemos pensar cuán distinguidos somos nosotros, debemos pensar a quienes ha distinguido el Señor sobre nosotros para respetar al Señor. Luego dice aquí, más distinguido que tú esté convidado por Él, y viniendo Él, te convidó a ti, y a Él te diga, da lugar a este. Porque fíjese, no es el otro el que va a pelear por su lugar. Este es mi puesto, no. En el reino nadie pelea por su puesto. En el reino del Señor, el Señor da el puesto a cada uno. Se lo colocó al otro. Es el mismo que convida, el que pone orden entre los convidados y dice, y viniendo el que te convidó a ti, y a él te diga, da lugar a este. ¿Qué cosas, hermanos? Entonces, comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Porque sí, hermanos, existe algo que se llama vergüenza. Hay gente que es dura, gente que no tiene vergüenza, o sea, son sinvergüenzas. Esos sinvergüenzas que hoy no quieren aceptar una pequeña vergüenza, dice en el libro de Daniel, que van a tener una vergüenza perpetua. ¿Qué significa una vergüenza perpetua? Una vergüenza que no se les va a salir de su rostro, porque hay personas que tienen vergüenza y quieren que se los trague la tierra, y quieren esconderse, quieren huir, ¿verdad? Sí, hermanos. Uno piensa que cuando estamos en la oscuridad no se van a notar las cosas. Cuando estemos en la luz del Señor, ahí las cosas se van a notar. Y entonces, ahí vamos a tener vergüenza de haber sido pretenciosos, seguir nuestra vanagloria. Se van a convertir en vergüenza, hermanos. Es mejor ser avergonzados ahora mientras estamos aquí, que no avergonzados perpetuamente. Esas personas, incluso angelicales y grandes principados, que van a estar allá en el lago de fuego, sabiendo, sí, hermanos, que humildes personas van a estar en el reino del Señor, ocupando lugares de autoridad, porque el que se humilla será enaltecido, y los que se rebelaron, se engrandecieron, serán humillados, tendrán vergüenza. Personas que hoy son caraduras tendrán vergüenza, una vergüenza perpetua. Y los grandes de la tierra, que hoy se enseñorean de los otros, cuando venga el Señor, querrán esconderse debajo de las piedras, en sus búnkeres de millones de dólares, debajo de las cuevas. Por eso es que ellos buscan la oscuridad, porque en la luz se sienten desnudos, se sienten realmente lo que son. Su monstruosidad es evidente a todos. Por eso, para que no vean la monstruosidad de uno en su vergüenza huye y se mete en la oscuridad. Entonces es mejor humillarse para que el Señor diga, sube más acá, ven. Entonces dice, da lugar a este. El Señor no lo mandó al último lugar. Pero como en el tiempo
se lo ocupó sentándose donde no debía, ya el lugar de él lo había ocupado otro. Fíjese, hermano, muchas veces perdemos el tiempo pensando que hacemos el bien. Entonces ahora le tocó uno más inferior del que le correspondía, o solo por vergüenza, aunque estuviera libre ese lugar, para que no le vuelva a pasar, se fue al último lugar. Es mejor ponerse en ese último lugar, porque ahí no hay peligro que te degraden. Mejor es degradarse uno mismo, o sea, humillarse, y entonces ahí es que otro te alaba y dice en la Escritura, que te alabe el extraño y no tu propia boca. Nosotros fácilmente queremos jactarnos y ojalá inmediatamente el Señor nos desinfle, porque ¿qué le pasó a Nabucodonosor? Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, Entonces ahí mismo se volvió como un burro, comiendo paja como un burro, 7 años de loco, hasta que reconoció. O sea, al reconocer, hubo arrepentimiento también. ¿Quién es el que lo hace todo? No es el hombre, nunca. Peleemos por nuestro puesto, dejemos que Dios nos los dé. Entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. No pretendas, para que cuando venga el que te convidó, ahí, hermanos, aquí el Señor habla de una boda. ¿Y cuál es la boda por excelencia de la cual las demás son sino figuras, hermanos? Las bodas del Cordero. El que convida es el Señor. Cuando venga Él que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. No sea que te diga, ¿y tú qué haces acá sin vestido de boda? ¿Tú qué pretendes acá? Por favor, amárrenlo y sáquenlo. En cambio, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enorgullece será humillado, ¿sí o no? Aquí no hay excusa, ninguno tiene derecho a enaltecerse. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces ahí el Señor les estuvo hablando primero a los convidados, ¿verdad? Pero había el convidante de aquella ocasión que necesitaba también una palabra del Señor, y el Señor entonces aquí le enseña la palabra, porque Él está hablando de los distinguidos, de los invitados más distinguidos, pero ahora el Señor está mostrando el carácter del Padre de invitar a los más humildes. Ese es el carácter del Padre, a los cojos, a los ciegos, a los mancos. Y entonces ahora el Señor habla al convidante, mostrando cómo es nuestro verdadero convidante, cómo es el Señor, el carácter del Señor. Yo pienso que la Iglesia, los 21 siglos que lleva sobre la tierra, ha aprendido un poquito de esto, porque los ágapes surgieron en la Iglesia con este sentido. Dijo también al que había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Seas recompensado
por el que te convidó. El Señor quiere recompensarnos. Él, por aquello que no nos recompensan los hombres, el Señor quiere eso, porque nosotros aquí en la tierra decimos, bueno, yo voy a lambonearle a este rico. Muchas veces tenemos esos pensamientos y lo hacemos, hermanos. Yo voy a lambonearle, o sea, como se dice vulgarmente, voy a cepillarle, a buscar algo de él, por interés a este rico, porque posiblemente me va a dar un trabajo, un buen salario. Y la gente siempre quiere estar ganándose a aquellos de quienes esperan alguna cosa. Pero el Señor no quiere que nosotros pongamos la mira en los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Así lo manifiesta en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Él quiere que esperemos en Dios. Y esa es una verdad suprema. Entonces aquí dice que llevemos al banquete a los que no nos pueden recompensar, a los que no nos pueden pagar. El Señor quiere que nosotros nos encaminemos por ese lado, sigamos ese sendero, seamos obedientes en lo que el Señor quiere. No quiere que nosotros recibamos recompensa, porque lo vamos a ver más adelante. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Fíjese, ¿en qué es eso? Fue lo que hizo el Señor en la siguiente parábola, que es la gran cena. Miren lo que dice en el versículo 23 del mismo capítulo 14, donde el Señor mismo cumple lo que Él enseñó en la parábola. Él obedece su propia enseñanza. Mire lo que dice el versículo 23. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres. ¿Cuántos son cristianos? La mayoría no son ricos, son pobres. Solo cuando se vuelve un movimiento famoso empiezan a entrar los ricos. Pero cuando las cosas son de esas iglesias humildes que parecen de barrios marginales, ahí nadie quiere saber nada. Pero cuando empieza el movimiento grande, ahí sí los grandes barrios, los templos elevados, donde la gente es rica, ahí todo el mundo quiere ir a reunirse. Pero el Señor dice: ve por los caminos, a las plazas, a las calles, trae aquí a los ciegos y a los mancos, mire, a los cojos, y luego los que sobraban, ve por los caminos, por los vallados. O sea, no están ni en la ciudad, son los pobres rurales. Es decir, que el Señor cumple lo que Él mismo enseña. Y entonces Él dice a la iglesia eso: cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Esto ya había enseñado desde la ley. Yo quisiera que miremos algunos pasajes de la ley en Deuteronomio para que veamos que ese ha sido el sentir de Dios permanentemente para con su pueblo. Entonces, vamos inicialmente al capítulo 14 de Deuteronomio y vamos a ver los versículos 28 y 29. Aquí habían las fiestas, las grandes convocaciones santas que el Señor hacía con su pueblo, y dice, Deuteronomio capítulo 14, vamos a ver los versículos 28 y 29. Deuteronomio capítulo 14,
versículos 28 y 29. Permiso. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda tu obra que tus manos hicieren. El Señor dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Escuche, hermano, el Señor dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Usted quiere ver esto, está en Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Dios considera un préstamo que alguien le dé algo al pobre sin pedir recompensa. Es decir, si alguien le da al pobre sin pretender nada, si alguien ayuda sin esperar retorno y lo da, eso Dios lo considera un préstamo. Dios se siente deudor y Dios paga lo que tú haces por amor gratuitamente, sin esperar nada. Miremos aquí mismo en Deuteronomio, ahora en el capítulo 16 de Deuteronomio, versículo 11, este mismo principio, y dice: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo. Noten, juntos, no los siervos, allá donde estarán solo los siervos, no segregados, no juntos, dice la palabra, sino que estarán con los patrones, con los dueños de la casa, se alegrarán juntos en la misma fiesta. ¿Se da cuenta, hermano? Dice: tu sierva, el levita, que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner allí su nombre. Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Como quien dice, ustedes saben lo que se sienten los siervos, porque ustedes pasaron su tiempo de siervos. Ustedes saben cómo se sienten los extranjeros, porque ustedes también han sido extranjeros. Entonces hagan sentir en familia a los extranjeros, a los pobres, a los humildes, a los siervos. Tienen que hacerlos sentir en familia, comer juntos y alegrarse. Eso está haciendo la iglesia de hoy. Les dejo esa interrogación. Juntos, como una misma familia delante de Dios. Ese es el sentir de Dios. Eso mismo también está en el capítulo 26 de Deuteronomio, versículos del 11 al 13. Igual, te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como. Es decir, no haciendo distinción. En este caso es que no se hace distinción ni acepción. ¿Se dan cuenta? El levita y el extranjero que está en medio de ti, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán y dirán delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Gloria a Dios. El Señor quería que en las convocaciones santas las clases sociales desaparecieran. Esto no lo dice al siervo,
ustedes tienen que forzar esto. No, se lo dice al amo. Tú, tu casa y tu siervo. O sea, que el de arriba tiene que honrar a los de abajo, y los de abajo tienen que respetar a los que Dios puso arriba. En el Nuevo Testamento es la misma cosa. Los siervos tienen que honrar a sus amos y hacer las cosas como para el Señor. Pero los amos tienen que acordarse de que ellos son iguales delante de Dios y que el mismo Señor de ellos es el Señor de los siervos, y que ellos tienen que ser justos y magnánimos y representar el sentir del gobierno del Señor. Amén, hermanos. Entonces estas cosas, ese sentir de Dios, aparece también aquí en la enseñanza del Señor Jesús. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Saben, hermanos, esto inclusive en lo natural, a través de la conciencia humana, como dice Pablo en Romanos, mostrando la obra de la ley escrita en nuestros corazones. En Romanos capítulo 2, versículo 15, lo sienten personas que no son cristianas, personas que son simplemente humanas, pero por haber sido creadas a la imagen de Dios, tienen ese sentir, aún sin ser cristianos. Vamos a ver un ejemplo de Pedro. 300 años antes de Cristo, habla lo mismo, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón. No se diga ahora a los cristianos, ¿qué esperamos para actuar? Ustedes saben que Platón fue un poquito mayor que Aristóteles, y Aristóteles fue el preceptor de Alejandro Magno, más o menos unos 3 siglos antes de Cristo. Les voy a leer lo que dice Pedro en su diálogo con Sócrates, y aquí no es Sócrates el que lo dice, sino el propio Pedro. Dice Pedro de la siguiente manera: así pues, cuando quieres dar una comida, deberán convidar no a los amigos, sino a los mendigos, a los hambrientos, porque ellos te amarán, te acompañarán por todas partes, se agolparán a tu puerta, experimentando la mayor alegría, vivirán agradecidos y harán votos por tu prosperidad. Miren lo que decía Pedro, hermanos. Esta parábola, hermanos, creo que ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros, enseñándonos a someter, a irnos en contra de nuestra arrogancia, nuestra presunción, nuestro orgullo. Espero, hermanos, que aprendamos lo que el Espíritu quiere dar a la iglesia. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Amantísimo Señor y Padre, te damos gracias, Padre, porque tú nos enseñas siempre, Padre, cuál es el comportamiento adecuado delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a aprender a humillarnos delante de ti, Señor. Enséñanos, Señor, porque nosotros no lo podemos sin tu ayuda, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Llévanos por ese caminar que es la excelencia a ti, Señor. Dios maravilloso, obra en nuestras vidas con misericordia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Damos gracias al Señor. Gracias, hermanos.